podemos tener muchos años en el Evangelio y las cosas más importantes no tenemos todavía ni idea qué son. Gente que tiene tanto tiempo en el Evangelio, usted le pregunta acerca de las doctrinas esenciales, básicas del Evangelio, acerca de la doctrina de Dios, se da cuenta que tiene una idea errada de Dios. No es el Dios de la Biblia, no tiene una idea así vaga de lo que es Dios. Más sin embargo, todo esto ¿dónde lo encontramos? En la Biblia. ¿De dónde sacamos la doctrina del canon, de la inerrancia, de la necesidad, de la autoridad, de la suficiencia? La sacamos de la Biblia. ¿De dónde vamos a extraer la doctrina de Dios? De la Biblia. Por eso es que estudiamos primeramente todas estas doctrinas de la palabra de Dios, para tener la seguridad, hermanos, de que todo lo demás que se va a hablar, todo hasta llegar a los tiempos finales, podemos tener la seguridad de que estamos en lo correcto. Si nosotros no aceptamos, hermanos, no aceptamos estas verdades de la palabra, de la inerrancia, que la Biblia no se equivoca, que Dios preservó la Biblia y nos dio un canon, que Dios nos dio un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, que tenemos necesidad de ella, y que la Biblia son claras. Otra doctrina también que hablamos un poco de la claridad de las Escrituras y de su autoridad y de la suficiencia. Si esto no las aceptamos, no las creemos, no las entendemos, ¿qué va a suceder, hermano? Todo lo demás que podamos estudiar en la Biblia, todo se derrumba y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Si usted dice, yo no creo que tenemos necesidad de las Escrituras, ok, aquí le paramos. Ya no tiene sentido. Conviértete, cree en el Dios de la Biblia y después podemos hablar de las demás cosas. Porque si no crees que necesitamos de la Escritura, no tiene sentido hablar de lo demás. Si tú no crees que la Biblia tiene autoridad para regir nuestra vida espiritual y todo lo que necesitamos para conocer de Dios, no tiene sentido estudiar la doctrina de Dios. Porque no aceptamos esto, no tiene ningún sentido aquello. Si no creemos que la Biblia es suficiente, como la vamos a estudiar hoy, ¿de qué nos serviría estudiar otros temas de la palabra? Es por eso que cuando escuchamos a ministros, cristianos, líderes, ministros de todo tipo, pastores, diáconos, llámese el ministerio que tengan, que remeten contra la palabra de Dios, no dándole a la palabra de su importancia, su inerrancia, su claridad, su autoridad, su suficiencia, pero nos hablan de otras cosas que ellos viven y experimentan, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si eso no lo aceptan, tenga por seguro que lo que cree, en lo que está fundado, lo que está sentada esa persona, no tiene su base en la palabra de Dios. Y vamos a estudiar esto, hermano, la suficiencia. ¿Qué es la suficiencia de las Escrituras, hermano? La definición está escrita ahí, si la alcanzan a ver hasta allá atrás. Si no alcanzan a leer, se las leo de aquí. La suficiencia de la Biblia, hermano, significa que las Escrituras contienen todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos siga para salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Para nuestra salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente, necesitamos la Escritura. La Escritura es suficiente. Yo no necesito nada, absolutamente nada, fuera de la Biblia, para saber acerca de cómo ser salvo, de cómo confiar en Dios perfectamente o cómo obedecerle perfectamente. Ningún libro, ninguna revelación, ninguna intuición de ninguna persona yo necesito, usted y yo necesitamos para tener estas tres cosas. La Biblia, hermano, es suficiente. Si usted no cree que la Biblia es suficiente para estos temas, los temas que vamos a estudiar, nosotros estamos minimizando a Dios, lo estamos haciendo pequeño, estamos diciendo que Dios falló, que a Dios se le pasó muchas cosas. Dios nos tuvo que haber dado más información sobre esto, pues no la tenemos. Entonces, pero un hermano que viene acá dice que un día recibió una revelación. Entonces la iglesia se dirige bajo esa revelación. Y todos tienen que entrar en esa revelación y creerla, porque Dios le revela un momento. Eso es sumamente peligroso. ¿Me estás tú diciendo que Dios en algún momento se le pasó, no fue lo suficientemente inteligente y nos dio una Biblia raquítica, temas raquíticos, nos dio un conjunto de libros pobre, y pobres también aquellos que creen en ese libro,
Porque nosotros en la iglesia a la cual asistimos, o donde yo vengo, o la iglesia allá, ahí sí realmente tienen la verdad. Ahí sí hay revelación. Ahí Dios le revela personalmente a cada uno cosas que nunca ustedes que se dedican leyendo la Biblia lo van a encontrar. Eso es ir por encima de Dios, hermano. Eso es tan peligroso, usted no tiene idea. Usted está diciendo, está echando por tierra, hermano, la doctrina de la palabra de Dios. Es decir, como que usted está diciendo en otras palabras, pero ¿en qué estaba pensando Dios? Tantas cosas que debiéramos conocer y no nos las dio. O sea, usted está diciendo que Dios que su palabra es insuficiente. Satanás le interesa mucho que así pensemos. Satanás tiene muchas maneras de disfrazarse. La más ignorada entre nosotros los cristianos es este disfraz, que él se viste de ángel de luz. Entonces vienen muchos con un manto religioso, con un lenguaje religioso, con un lenguaje muy espiritual, con experiencias muy espirituales, que arremeten directamente contra la palabra de Dios. Pero Satanás es tan sutil que hace exactamente lo que hizo con Pedro. El Señor le dice: voy a ser entregado en manos de los pecadores, voy a sufrir, voy a morir, me van a crucificar, voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué dice Pedro, impulsado por Satanás? No, Señor, lo llamó aparte para reconvenirlo. Nunca tal cosa te acontezca. Dice, qué bondad la de Pedro. Muy bondadoso. Satanás influenciando a Pedro con un disfraz de mucha bondad, de misericordia, de amor, cariño y ternura por el Señor. Nunca tal cosa te acontezca, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en la mira de Dios, sino en la tierra. ¿Cómo está eso? Oye, ¿cómo que le vas a decir a Pedro Satanás? No que Pedro era Satanás, sino quien estaba detrás de ese impulso, de esa intuición, era Satanás. Y así muchos hermanos, muy bien intencionados, pero doblemente bien intencionados, que dicen, pero ¿para qué la Biblia? ¿Para qué la necesidad? ¿Para qué reconocer su autoridad? ¿Para qué la suficiencia de las Escrituras? Hay muchas cosas que ustedes, hermanos, no conocen. Bueno, un falso ministro que predica en esos canales de televisión, algún día lo confrontó y le dijo, lo que usted, Señor, está enseñando es antibíblico. Porque él decía, mira, a mí Dios me reveló eso. Toma este pañuelo, vamos a ungir estos pañuelos. Lo vas a poner abajo de la cabecera, abajo de la cama, y vas a decir estas palabras. Y se va a convertir esto, se va a convertir fulano, va a sanar esto. O sea, cosas, hermanos, sacadas de la manga, pues, no de la Biblia. Cuando lo confrontaron, él en su predicación, hay un video que recorre, él dice, ¿cómo le hacemos creer? Fíjense con qué espiritualidad y qué poder espiritual habla. Dice, ¿cómo le hacemos creer a estos retrasados espirituales que lo que nosotros hacemos, predicamos y enseñamos, no tiene nada que ver con lo que tú conoces y has estudiado de la Biblia, dice, con el Dios que tú ves en la Biblia, sino al Dios de la Biblia que tú conoces en la intimidad? Mire qué espiritual sonó ese hombre. Echó por tierra la palabra de Dios y exaltó su revelación, su intimidad grande que tiene con el Dios de la Biblia. Él llama retrasado espiritual a todo aquel que espera dirigirse completamente con lo que está en la palabra de Dios. Él dice, ¿cómo le hacemos creer a estos retrasados espirituales que lo que hacemos, lo que creemos, lo que enseñamos, no es nada de lo que tú conoces y lees en la Biblia, sino con lo que tú recibes en revelación, esa intimidad personal con el Dios de la Biblia? Mira, hermano, eso suena muy espiritual, pero eso es hereje, eso es diabólico. Si el Dios de la Biblia en la intimidad te hace acá en tu corazón llevarte algo, siempre será a lo que Él previamente a través de su palabra ya nos ha revelado. Para saber si un mensaje viene de Dios, hermano, usted y yo nunca debemos apartarnos de las palabras de este libro. Así se lo dijo el Señor en Deuteronomio, nunca te apartarás de las palabras de este libro. No, que va a haber ocasiones en que la Biblia para conflicto de tu vida y espiritualidad te va a ayudar, pero para otras no. Busca otras fuentes. Hermano, la Biblia es suficiente para todo lo que nosotros necesitamos. Mira, la semana pasada hablamos de estos dos puntos que hoy lo vamos a ver a remarcar, pero que tienen también que ver con esta doctrina. Solo en la Biblia, hermano, primer punto,
Solo en la Biblia encontramos las palabras de Dios para nosotros. Yo voy a leer los versículos porque ya me quitaron el reloj de ahí. Pero usted anote las citas bíblicas. Si usted dedica a buscarlas, se nos va a comer el tiempo, se nos va a alcanzar. Pero usted anótelas, yo se las voy a leer que ya las tengo aquí. Y usted en su casa, o si usted aquí tiene tiempo, es un buen espadachín, léalas junto conmigo. ¿Por qué? Usted no dé por sentado de que el versículo que yo estoy leyendo realmente es, porque yo me puedo equivocar. No tengo la intención aquí de hacerle trampas. No, hermano, que no le da tiempo, él más voy a leer el versículo. No, anótelo para que usted lo lea después. Solo en la Biblia encontramos las palabras de Dios para nosotros. Solamente en la Biblia. Ningún otro libro, ninguna revelación de nadie. Solamente en la Biblia. ¿Qué encontramos entonces en la Biblia? La Biblia, para la salvación de nuestra alma. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuáles escrituras conocías de la niñez, Timoteo? El Antiguo Testamento. Si desde la niñez la conocía, se refería al Antiguo Testamento. ¿Qué beneficio le sacaba Timoteo al leer las escrituras del Antiguo Testamento? Ellas te pueden hacer sabio, dice, para la salvación que es por fe en Cristo Jesús. Porque en el Antiguo Testamento ahí estaba Cristo Jesús también, el Mesías, el Redentor que habría de venir. La fe en ese Redentor, hermano, era lo que salvaba a la gente del Antiguo Testamento. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Cómo que nos hizo nacer? ¿Por medio de qué? Por la palabra de verdad. Por la palabra de Dios que hemos escuchado, Dios nos hizo renacer, hermano. Nos dio una nueva vida. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Se lo vuelvo a leer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Para la salvación de nuestra alma, son suficientes las Escrituras. Para nuestra vida cristiana, también son suficientes las Escrituras. 1 Timoteo 3:16, el mismo versículo hace rato, pero siguiendo más adelante. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Enseñar, redarguir, corregir, para instruir con justicia. Cuando una persona dice: yo siento esto, Señor, yo siento que el Señor me lleva esto, yo siento que el Señor me revela esto, yo siento que deberíamos hacer esto, que a veces debemos ser así. Momento. Hermano, vamos a la Escritura, a ver qué nos dice la Escritura, porque ya que ella es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, vamos a ver qué es la Escritura. No. Otra vez todo ese libro, otra vez la Escritura. No tiene que ser la Biblia. Hay gente que le molesta eso. ¿Por qué tiene que ser la Biblia? Hermano, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la instrucción para nosotros. En ella encontramos nuestra enseñanza, la manera de redarguir, la manera de corregir. Si vamos a corregir una conducta en la iglesia, ya sea una conducta de fe, o una conducta en el comportamiento, debemos ir conforme a la Escritura. La Escritura, hermano, es suficiente para vivir la vida cristiana. Entonces, no vamos hoy porque no es el tema, a descifrar exactamente o a definir qué es enseñar, qué es redarguir, qué es corregir, qué es instruir en justicia, porque no es el tema de hoy. Pero lo que le quiero remarcar es que para todas estas cosas la palabra de Dios es suficiente. Ahora, ¿con qué propósito? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, aquí hay una nota muy interesante, hermano. Dios no desea que hagamos ninguna buena obra, entre comillas, fuera de su palabra. Usted dice: bueno, sí es cierto, la palabra me dice esto. Eso me dice la palabra. Pero hay muchas buenas obras que yo puedo hacer que la palabra no me enseña. No sé si me explico. Si hay una buena obra que a Dios le agrada que nosotros hagamos, se nos es enseñada a través de la palabra. Cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer por encima de lo que Dios nos ha revelado o que nos ha enseñado como buena obra,
ya trataríamos de ser extra bíblicos. Les pongo un ejemplo sencillo. El Señor ayunó 40 días, y ya hemos hablado de este asunto aquí. Usted dice, bueno, yo quiero superar. Debe haber una buena obra mayor a esa. ¿Qué si yo ayuno 45 días? A mí me parece muy bien y le parece en su mente una muy buena obra. Ayunar por encima de lo que Jesucristo dijo. Muy bien. La pregunta es, ¿dónde nos ordena la Biblia que ayunemos 40 días o arriba de 40 días? Que le ganemos a Jesucristo. A nuestro parecer, yo rebasé los límites de espiritualidad que se pueden conocer. Pero la Biblia no nos indica tal cosa. Entonces, al no creer yo que la Biblia es suficiente con lo que me enseña, yo trato de ir más allá. Yo menosprecio la Escritura, diciendo, bueno, es que la Escritura no nos dice, pero ¿por qué tengo que hacer lo que dice la Escritura? Hay otras buenas obras que yo puedo producir fuera de la palabra. No, mi hermano. La palabra de Dios, hermano, al enseñarnos, redarguirnos, corregirnos y al instruirnos en toda justicia, nos prepara, mire, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ella nos instruye y nos prepara para estar así perfectamente preparados para toda buena obra. No hay nada que podamos conseguir fuera de ella y que le podamos llamar buena obra. Mire, cuando Dios a su iglesia le da instrucción a cómo corregir, cómo disciplinar a la iglesia, hay gente que intenta ser más bueno que Dios. Eso es también ser extra bíblico o ir por encima de la suficiencia de la Escritura. ¿De qué manera? Dios dice, disciplínalo. Dice, no, pero es que el amor primero. Yo sé que cometí un pecado en la iglesia, pero no hay que hacerle así, aunque sí es cierto, la Biblia dice, pero no hay que hacerlo. Si Dios dice, hermano, que lo hagamos, tenemos que hacerlo. Si no, estamos tratando de ser más buenos que Dios. Entonces, sí es cierto, la Biblia dice, pero, y ahí viene el pero. Sí, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, pero yo creo, o sea, no son suficientes las Escrituras. Sí es cierto, la Biblia dice, pero yo creo, pero yo pienso. Bueno, pues síguele con el yo pienso, síguele con el yo creo. La Biblia, hermano, es suficiente. Acarreamos castigo de Dios cuando creemos que ellas no son suficientes para nuestra vida cristiana. Ok. Punto número 2. Para cada tema concerniente a nuestra integridad espiritual, hermano, podemos con seguridad hallar respuesta en la Biblia. ¿Para qué temas, por ejemplo, o de qué temas en la Biblia, o de qué tema que estamos enfrentando podemos encontrar en la Biblia? Mire, todo lo concerniente a nuestra vida espiritual, cuestiones del matrimonio, la encontramos en la Biblia. Divorcio, responsabilidad de los padres. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo como padre? Vea la Escritura. ¿Y qué nos enseña la Escritura referente a ser padre? Bueno, ¿cuál es mi responsabilidad como madre? Vea la Escritura y que te enseñe la palabra de Dios cuáles son tus responsabilidades como madre. Bueno, y yo como hijo, ¿cuál es mi responsabilidad como hijo? Vayamos a la Escritura, que nos diga la Escritura al hijo cuál es su responsabilidad. ¿Cómo debe comportarse ante los padres según la Escritura? Ahora, para obedecer las leyes civiles, ¿qué nos enseña la Escritura? Vamos allá, ¿qué nos enseña la Escritura? Si hablamos de asuntos de doctrina, hermano, yo creo. En esta iglesia creemos, y esta es nuestra declaración de fe. Ok, muy bien, hermano, vamos a la Escritura para ver en cuanto a este tema, ¿qué nos enseña toda la Escritura? De ese modo, hermano, estamos nosotros nutriendo nuestra vida espiritual de acuerdo a la Escritura. Ellas son suficientes, hermano. Y suficiente, hermano, eso es lo que significa suficiente, sin agregarle más, sin quitarle. Para cada tema concerniente a nuestra vida espiritual, por ejemplo, usted dice, bueno, ¿y qué en cuanto a mis amistades afuera? ¿Cómo debe ser mi relación con las amistades, con el mundo? ¿Cómo me relaciono? La palabra de Dios nos instruye para eso. Porque ella nos instruye para que seamos perfectos, cabales, enteros para toda buena obra. Para el ministerio, ¿cómo debemos orar?
Mano, yo creo que debemos orar así. Yo creo que orar tiene que ser de pie y los ojos cerrados. ¿O no? No, hay que orar con los arrodillados y con los ojos abiertos. Y cada quien tiene una interpretación. No, hay que orar así. No, la oración para ser poderosa tiene que ser en la madrugada. No, tiene que ser a mediodía. No, tiene que ser en la noche al acostarte. Yo tenemos muchas diferentes opiniones. Eso realmente no importa, parado, acostado, tirado, arrodillado. Eso no le hace a la oración, no le da más poder. Pero lo importante sobre la oración, el Señor sí nos dice cómo orar y cómo no orar. Entonces, si vamos a hablar de la oración y vamos a enseñar de la oración en la iglesia, ¿cómo vamos a enseñar acerca de la oración? De acuerdo a la Escritura. ¿Cómo nos enseña la Escritura acerca de orar? Ella nos dice cómo debemos orar y cómo no. ¿Qué cosas están prohibidas? ¿Qué cosas no debemos hacer durante la oración? La oración no es una mantra. La oración no es un rezo. No es repetir, repetir, repetir como la mantra de los tibetanos, ¿verdad? A veces caemos en ese error, ¿verdad? ¿Y ahora qué digo? Eres santo, oh sí Señor, 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 eres santo. 40 minutos en una mantra. ¿Realmente estamos orando? No, hermano. Nosotros no nos damos cuenta de eso, pero no es una mantra, no es un rezo. La oración es una conversación vívida e inteligente con el Ser Supremo, con Dios. Hablemos, así como usted y yo estamos hablando con Dios, de una forma natural, al natural. No le grite a Dios, es una falta de respeto. No le exija a Dios, es una falta de respeto. No le reclame a Dios, es una falta de respeto. Somos sus siervos, Él es Dios, somos sus hijos. Sea reverente delante de Dios. ¿Cómo oraba Jesús? Veamos las oraciones de Jesús, cómo oraba. Padre, decía, con una sumisión, con una humildad. Nuestras oraciones deben ser con humildad. ¿Cómo se siente usted cuando llega el hijo y le reclama lo que tiene? No lo regaña a usted. Chamaco, ¿qué te pasa? A mí no me hablas así. ¿Qué quieres? Pídeme bien las cosas. Y nosotros a veces no damos cuenta de eso. ¿Por qué? Por no recurrir a las Escrituras, bueno, yo sí me siento bien. Sí, hermano, pero las Escrituras nos enseñan cómo orar. Si vamos a evangelizar, ellas son suficientes para saber cómo evangelizar y quiénes tienen que evangelizar. Entonces, todo hermano, para nuestra salud espiritual, para nuestra vida espiritual, para nuestra integridad, hallamos una respuesta en la Biblia, hermano. En la Biblia. No, la respuesta, hermano, no la tiene el líder. La respuesta no la tiene el evangelista super ungido. No la tienen los escritos antiguos de fulano de tal. La respuesta la tiene la Biblia. Y Dios ha preservado la Escritura desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Y todo pasará, menos su palabra. Ella no pasará. Ella la tendremos hasta que Cristo venga. Entonces, cada situación en nuestra vida debemos recurrir a la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos entendidos en eso? Bueno, nunca digamos, ay, si tan solo Dios nos hubiera arrojado algo de luz referente a este o aquel tema, sabríamos cómo conducirnos santamente, pero como no hay luz en ningún lugar, pues cada quien la haga como bien le parezca. No, hermano, en la palabra de Dios tenemos suficiente luz, hermano, para todo tema relacionado a nuestra vida espiritual. No, es que no hay nada acerca del matrimonio. ¿Cómo se debe el matrimonio? ¿Cómo se debe casar? No, sí hay, hermano. No, es que yo no veo ahí nada que de las leyes civiles debemos obedecerlas. No, esas son del mundo. Al mundo, yo obedezco a Dios. Yo a Dios sí me someto, pero yo a la autoridad mundana terrenal yo no me someto. Pues estás equivocado, hermano. Debes someterte. Debes obedecer las leyes. Obedece el semáforo. Obedece los límites de velocidad. Obedece al juez. Ora por los que están en eminencia. La Biblia nos dice cómo conducirnos, hermano. Todo aquello para agradarle a Dios nos enseña la palabra de Dios. El problema es cuando no creemos que las Escrituras son suficientes, entonces empezamos a añadirle cosas. No, yo creo que en estos temas espirituales yo he aprendido a través de los años que debemos hacer esto así. Una hermana una vez decía, mira, porque he hablado de un matrimonio que están a punto de separarse, dice, vas a tomar, dice,
Alguien me ha dicho, vas a escribir un papelito o algo así, y lo vas a poner en la cabecera de su cama. Y vas a decir estas palabras. Ya no falta que me traes unas rosas rojas, me traes un alcohol, 100% alcohol y algo de ruda. Ya no me falta que eso me dijera para hacer el trabajito. Entonces, ¿de dónde sacamos esas cosas? ¿De dónde vienen? No vienen de la palabra, hermano. Son cuestiones, hermano, que son extrabíblicas. Al no creer que la Biblia es suficiente con lo que enseña, con lo que nos dices, empezamos a buscar otras cosas que tienen, no sé, como que nos parece que llevan más vida. O sea, esto no tiene vida. No estoy señalando esto cuando realmente debe señalar esto, la Biblia acá. No hay suficiente vida. Entonces vamos a buscar otras cosas. Punto 3. La cantidad de escrituras dadas fue suficiente en cada etapa de la historia de la redención. Miren, le voy a leer una nota sobre este punto. La doctrina de la suficiencia de las escrituras no implica que Dios no puede añadir otras palabras a las que ya le ha dicho a su pueblo. Más bien implica que el hombre no puede añadir por iniciativa propia otras palabras a las que Dios ya ha dicho. Dios no le ha dicho a los seres humanos ninguna otra palabra que nos exija que creamos u obedezcamos aparte de las que ya tenemos en la Biblia. Dos cosas que voy a mencionar aquí. Cuando alguien dice, a mí el Señor me dijo, a mí el Señor me reveló, y esta es la palabra para esta iglesia, y la iglesia lo obedece ciegamente, sin dudarlo, Dios se lo reveló al pastor. No dice, pero Dios no nos reveló eso en la Biblia. Dice, pero no está en la Biblia, hermano. No, pero Dios me lo reveló. Hermano, pero no está en la Biblia. Hermano, no peque usted desobedeciendo a Dios. Momento. Yo no estoy desobedeciendo a Dios, ni estoy pecando delante de Dios. Yo no puedo obedecer lo que tú dices que el Señor te reveló. Yo estoy obligado a creer y a obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Tan solo. Dios no me puede juzgar por no creerle a la palabra de un fulano que dijo, Dios me lo reveló. La palabra es suficiente. Si yo digo que lo que esa persona dice es cierto y debo obedecerla, yo estoy echando por tierra la doctrina de la suficiencia de las escrituras. Es decir, sí, lo que hoy tenemos en la Biblia no es suficiente. Hay más todavía que puede venir por parte de este líder, de este pastor, y yo debo creerle a él. La Biblia no es suficiente. Hay todavía revelación que está llegando. Entonces, hermanos, no podemos creerle a lo que una persona dice, porque Dios no ha dado a un ser humano otra palabra fuera de la escritura. Se la dio a los profetas y se la dio a los apóstoles. Dos personas. Y nosotros debemos estar fundados sobre el fundamento, esa es la palabra, de los apóstoles y de los profetas. Ahora, Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, hermano, en aquel tiempo, la palabra que Dios reveló a través de los profetas fue suficiente para la gente de ese tiempo. Dios no había terminado de escribir aún la escritura. Por eso estudiamos la primera doctrina, que fue el canon de las escrituras, cómo se fue desarrollando. Al principio solo eran deuterocanónicos, eran 5 libros. Esos 5 libros eran suficientes para esa etapa de la redención. Era lo que Dios consideraba suficiente para que su pueblo tuviera. No necesitaba más información el pueblo de Dios. No había más revelación acerca del Hijo de Dios. No había más revelación acerca del Espíritu Santo. No tenía mucha información acerca del Redentor que llegaría de Jesucristo. Tan solo lo que tenían era suficiente. Las otras cosas eran, ¿sabe qué? Un misterio para el pueblo de Israel. Para Israel, y conforme se fue dando la historia, muchas cosas que habían de acontecer sobre el Mesías les eran un misterio. Era un misterio, por ejemplo, para los israelitas darse cuenta que nosotros los gentiles íbamos a heredar también salvación. Ellos no lo sabían. Les era un misterio escondido. Entonces, por eso Moisés dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Para ese tiempo, para ellos, estaban secretas. Y tan solo Dios les reveló lo que tenían que saber. Vinieron después los profetas y fueron revelando más y más y más y más, y se fueron aproximando.
Cuando llegamos a la era del Nuevo Testamento, ahora Dios escoge al apóstol Pablo, y mira lo que dice en Efesios 3:1. Por esta causa, yo Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento otra vez en el misterio de Cristo. Misterio, dice otra vez misterio, 3 veces ya mencionó la palabra misterio. Misterio que en otras generaciones, ¿cuáles son otras generaciones? En los tiempos pasados en el Antiguo Testamento. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Me están entendiendo ahí? Para el tiempo del deuterocanónico, la información que le dio el Señor era suficiente para ellos, y las demás cosas, las ocultas, le pertenecían al Señor. Esas cosas, hermanos, esas cosas eran un misterio para la nación de Israel. Pero cuando llega Cristo, muere y resucita, y llama al apóstol Pablo, le revela, le da por revelación el misterio, le revela el misterio acerca de los gentiles. Lo que le era oculto a Israel, ahora le es revelado. Y ahí entonces dice el apóstol Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿se entiende eso? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué, hermano? La cantidad de escrituras que Dios le dio al pueblo en su tiempo fue suficiente para ese tiempo. La redención se habría ido dando por etapas, hermano, y Dios ha ido dando palabra según la necesidad, y lo demás que a uno se daba eran un misterio. Ningún otro libro, hermano, escrito puede recibir el mismo valor que la Biblia. ¿Está usted de acuerdo con eso? Que no hay un libro, ningún otro libro que alguien pueda escribir, hermano, que tenga el mismo valor que la Biblia. ¿Por qué razón, hermano? Por la misma razón. Que las escrituras que tenemos, hermano, son suficientes para todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana. Para nuestra salvación, para confiar en Dios perfectamente y para obedecerle perfectamente. No, Salim, pero es que Dios me ha revelado que para que Él se agrade en nuestra obediencia, nosotros debemos hacer así. Alguien, por ejemplo, el pastor Ramón López una vez comentó de un loco que se levantó no sé dónde en Cuba. El Señor me reveló que los cultos deben hacerse a las 5 de la mañana. Le había revelado el Señor que a esa hora tenía que ser el culto porque, bueno, de ahí realmente iba a brotar bendición. Tenía que ser a las 5 de la mañana. Entonces, ¿de dónde sacó tal cosa? Y así, hermanos, empezamos a nombrar cada disque revelación, que están fuera de la palabra. No son suficientes para ellos las escrituras. Si la palabra no nos dice, hermano, no nos dice, y no nos vamos a meter en ese asunto. Por ejemplo, mire, tenemos, desde que la iglesia se fundó, hermano, en el Nuevo Testamento, se han venido escribiendo libros. Hasta el día de hoy, la gente sigue escribiendo libros. Ahora, hay muchos libros, hermanos, que son muy buenos de leer, nos ayudan, nos arrojan luz acerca de la escritura, entenderla, cómo interpretar la escritura. Pero ningún autor puede, hermano, atribuirse poder divino en lo que escribe. No puede hacer tal cosa, hermano. Tenemos, por ejemplo, los libros de los padres apostólicos, los primeros cristianos, los primeros pastores cristianos. Tenemos como podemos mencionar a Tertuliano, a Policarpo, todo ese tipo de personas, creo que el otro también Bernabé, escribieron libros. Pero esos libros, hermano, no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, los sermones escritos de Charles Spurgeon, que son muy buenos, en los años 1800. Pero yo no puedo tomar un sermón de Spurgeon, y aunque son muy buenos, decir, esto es divino, hermano, por esta palabra vivirás. Hermano, eso es una herejía completa. No. Ningún escrito tiene el mismo valor que la palabra de Dios. Amén. No lo hay, hermano. No podemos en un libro atribuirle. Cuando el libro del Mormón sale, dice, y lo compara, lo equipara con la escritura, dice, este es el libro que Dios me reveló, dice fulano, Joseph Smith. Dios me reveló
que este es el único que tenemos que obedecer. Ahí, hermano, estamos pensando que la Biblia, con lo que Dios nos dio, no es suficiente. Alguien tiene una nueva revelación. Ahora, déjenme leerles esto, hermano. Es acerca de no añadir ni especular a lo que la palabra ya dice. La Biblia, numerosas veces, nos advierte de no añadir a sus palabras. Casi toda religión falsa y secta violan este gran principio. Pero aquí viene lo más roñoso. Allá tenemos un terreno más peligroso porque estamos hablando de nosotros dentro de la iglesia. Incluso dentro de las mismas iglesias cristianas se cometen errores cuando van más allá de lo que la Biblia dice acerca de Dios y del cielo, basando sus enseñanzas en especulaciones o en experiencias que aducen haber muerto o vuelto a la vida. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué sabemos nosotros acerca de Dios? Lo que sabemos acerca de Dios lo tenemos aquí. Yo quiero saber acerca del cielo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del cielo? Aquí está. Tú y yo, hermano, debemos conformarnos con lo que se nos ha revelado aquí. Si Dios hubiera querido que supiéramos más acerca del cielo, ¿sabes qué hubiera hecho Dios? Sencillamente se lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas y aquí tuviéramos información. Pero la cantidad que Dios nos reveló acerca de Él, de su persona, del Hijo, del Espíritu Santo, del cielo, de los ángeles y de todo lo que queremos saber, hermano, fue exactamente lo que Dios quería, la cantidad exacta que nosotros supiéramos. Y eso se le llama suficiencia. Es suficiente. Dios sabe cuánta cantidad de revelación necesitábamos. Pero cuando alguien dice o especula, no, yo creo que el cielo es así, y así lo enseña, que la Biblia no dice, o yo creo que Dios es así cuando la Biblia no lo dice, no cree que la Biblia, la Escritura es suficiente. Un ejemplo sencillo. ¿Qué sabemos de la vida de nosotros después de la muerte? Y de lo que Dios nos reveló de la Nueva Jerusalén y el lugar celestial. Lo tenemos en la Escritura. Ya, esto ya está clarísimo, creo que entre nosotros. Ya está en la Escritura revelado sobre estos temas. Pero a la gente, al cristiano, no parece que le despierta suficiente interés el aprender qué es lo que la Biblia nos dice sobre esos temas. ¿Cuántos estamos aquí reunidos ahorita en esta mañana a estudiar la Biblia, a estudiar la doctrina de la palabra de Dios? Somos poquitos. Y sin ser negativo, sin querer procurar ser así pesimista, casi que yo siento que siempre será poco el grupo. ¿Por qué razón? Porque son pocos los que les interesa saber lo que la palabra de Dios dice. ¿No? Hermanos, yo me subo o alguien se sube al púlpito y le dice el domingo, hermanos, le hacemos una solemne invitación, hermanos, les invitamos, vengan los miércoles, vengan los domingos, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar el tema acerca de los atributos de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de esos atributos y cualidades que nuestro Dios tiene? No le emociona a nadie eso, casi a nadie. Casi, no digo a nadie, casi a nadie. La Biblia, estudiar de Dios, sus atributos, sí, ya sé, el de santo, el de sublime, el de glorioso. Pero al otro domingo se da otro anuncio, hermano, va a venir el hermano Mario Contreras, me inventé el nombre, no sé si le pegué ahí, yo no conozco a ningún Mario Contreras. Viene desde la ciudad de Guatemala, Gran Guatemala. Este hombre se cayó de una escalera, se cayó del 7º piso, murió, fue al infierno, fue al cielo y trae una gran revelación. Dios nos va a mostrar lo que es el cielo, lo que es el infierno. Venga, no falte. Hermano, se llena esta iglesia, pagan lo que cobra la entrada, sí cobran, vienen de esta iglesia, vienen del otro. ¿Quieren escuchar la gran revelación del fulano? ¿Quieren saber cómo es el cielo que vio? ¿Cómo es el infierno que vio? ¿Cómo lo vio? Que le dé la descripción. Y ahí está el testimonio de 7 colombianos que fueron al infierno. Y allá vieron a Hitler, creo que dice, vieron a John Lennon, vieron
vieron, no sé si a Selena, vieron no sé cuántos cantantes mundanos, y luego viene otra que si yo morí y fui al cielo, y luego me encontré que estaba yo sentada en la pierna derecha del cielo, porque el cielo es en forma de un humano, tiene 2 piernas y 2 brazos, y tiene un torso, y es una descripción, y la gente está emocionadísima, más, ¿y qué más viste en el cielo? Y otro dice, y yo fui, y era un lugar muy bonito, y salieron unas mariposas de colores que volaban, y vi unos niñitos vestidos de blanco. Dime una cosa, hermano, ¿cuánta revelación nos da la Biblia acerca del cielo, acerca del infierno? Lo que tenemos es suficiente, pero como para usted no cree que Dios es suficiente con lo que nos dio, usted menosprecia la palabra de Dios, pero a ese fulano, que usted ni sabe si le está mintiendo, se la está sacando de la manga, usted le da un crédito, una credibilidad. Hoy usted viene a su casa y se viene lleno, se viene alegre porque tiene una gran revelación, aprendió algo nuevo, que el cielo tiene pierna izquierda y derecha, y que tiene 2 brazos y una cabeza, y que vio a Dios, y de la cabeza de Dios le salían 3 cabezas, lo cual representaba la Santa Trinidad. ¿Dónde nos dice eso la Biblia, hermano? Un Dios de 3 cabezas. Bueno, pues cada quien tiene su revelación. Eso, hermano, es ir más allá de lo que la Biblia dice. Eso es menospreciar la Escritura, creer que Dios no fue lo suficientemente inteligente como para darle a su pueblo, hermano, lo que justo lo que necesitaba. No sé en qué estaría pensando de Dios, pero esta revelación, este hombre fue al cielo, este fue al infierno, yo lo quiero escuchar. Se llena la iglesia, las veces que ese hombre venga, la iglesia se llena. Vuelva a hacer otra invitación a la iglesia. Venga, hermano, venga el miércoles, venga el domingo, vamos a estudiar los atributos de Dios revelados en su palabra. 3 personas. Y otros 3 llegaron a mitad del estudio. No hay interés. ¿Por qué? Porque echa por tierra la doctrina de la suficiencia de la Escritura, aunque nunca lo dice con su boca, en el fondo y menos en el fondo de su corazón, cree que las Escrituras casi merecen ser dignas de ser aborrecidas. Escritura. ¿Tú sabes yo de la Biblia que el atributo de Dios, que es su inerrancia? No, este trae revelación. Cuéntanos, hermano, el cielo, más es lo que tú viste. ¿Más revelación? No, hermano, no hay más revelación. Lo que la Biblia nos dice es suficiente para saber de nuestra salvación, para obedecerle y confiar perfectamente en él. No dice, yo necesito escuchar el testimonio de esa persona para que entonces yo pueda, mi confianza en Dios crezca. Y lo que está en la Biblia no es suficiente para que tu confianza en Dios crezca. No te va a decir que no, te va a titubear. No, yo sé que la palabra tiene su importancia, pero no lo cree. Y eso, hermano, es diabólico. ¿Por qué, hermano, diabólico? Usted no está interesado en que usted menosprecie la palabra de Dios. A mí, hermano, no me impresiona nadie, una persona que habla de sus experiencias personales, pero que tiene un poco la palabra de Dios. Hermano, eso es muy peligroso. Dele usted a esa persona riendas de la iglesia y luego dicen que la va a convertir. La va a convertir en una secta. Así de, en menos de lo que canta un gallo muerto, ya esa iglesia la convirtió en una secta. La Biblia, había leído los domingos para leer un hermoso salmo. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 21. Y ahora el Salmo 23. Ay, Jehová mi pastor, nada me faltará. Hoy, para los que dicen que nunca abrimos la Biblia, ahora vamos a leer en esto. Este salmo muy bonito. Es para todo lo que se recurre a la Biblia, pero no para estudiarla, no para basar su conducta y su fe. Hermano, yo mientras venía en el carro escuchaba un poquito, un fragmento de la predicación de John MacArthur acerca de la suficiencia de las Escrituras. Él me hizo recordar, porque eso no lo debemos olvidar, que justamente fue una de las razones de la reforma protestante en aquellos tiempos. Protestaron los cristianos, los verdaderos cristianos. Y su grito de protesta de reforma fue 3 puntos principales: sola fe, sola gracia, sola escritura. Yo solo necesito la fe, la gracia y la escritura, nada más de ello, yo no necesito nada otra cosa. Lleva sus siglas o sus palabras en latín: soli Deo gratia, fei, algo se llama en latín, soli fei, soli gratia, soli scriptu, algo así. Pero eso es solo fe, sola gracia, sola escritura.
Yo no necesito el testimonio de un fulano de tal, hermano. Unas experiencias raras. No solamente eso, hermano. Por ejemplo, hay quienes dicen que hay palabras, libros de dichos que Jesús dijo que no están en la Escritura. No sé por qué sigo apuntando a veces, no en la Biblia está acá. Voy a poner la Biblia ya. Dice, hay muchas palabras que Jesús dijo que no están en la Biblia, porque mismo Juan dijo que muchas cosas que se había hecho, que no alcanzarían todo el oro del mundo para escribirse. Y muchos dicen que hubo personas que escribieron muchas palabras que Jesús dijo, entonces que son dignas de ponerle atención. Yo le voy a decir una cosa referente a esto. Si existen poblaciones de dichos que supuestamente dijo Jesús, si esto es así, no debemos preocuparnos por no tenernos a la mano y estudiarlos. Porque lo que tenemos hoy, aquí hermano, en la Biblia, es suficiente, es exactamente lo que quiso Dios que tuviéramos. Entonces nuestra confianza recae en la fidelidad de Dios de preservar lo que siempre Él quiso que conociéramos. Si existen dichos que Jesús dijo, y Él soberanamente no provocó, no produjo, y no terminaron aquí en la palabra, significa que Jesús solamente quería que lo que aquí tenemos supiéramos. Hermano, ¿y de dónde saca usted esa revelación? ¿Por qué tenemos que nosotros obedecer? ¿Por qué usted le llama pecado a eso? Porque así lo siento yo. Porque yo soy un hombre que tiene una gran intimidad con Dios. Tú no sabes cuántas horas yo oro. Tú no sabes cuántos ayunos yo hago. Tú no sabes cuánto yo testifico de Cristo. Mi relación con esta gran Dios me revela cosas que nunca las vas a hallar en la Biblia. Ese sí es muy espiritual. Ese es un espiritualoide. Ese se asoma allá. ¿Cómo? Tú tienes una relación muy grande con Dios y te revela a Dios cosas que nunca nos reveló una palabra. No, nunca nos vas a encontrar una palabra. Y hace como el predicador ese que le dije, que dijo, ¿cómo le hacemos entender a estos retrasados no mentales, espirituales? Que no son cosas que tú conoces en la Biblia o que lees en la Biblia acerca de Dios, sino cosas que el Dios de la Biblia te revela en la intimidad. Bueno, si así nos vamos, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Yo le sé dónde vamos a parar. Y no ha parado todavía. Las herejías que hoy se predican y se enseñan van cada vez en aumento. A mí me gustaría que, más que porque se va el tiempo, traje una pantalla y todo eso, por eso lo recomiendo hacerlo en su casa. Cuando llegue a su casa, búsquese al ministro allá en Veracruz, de apellido Ávila, que ministra con los chicles ungidos. Él ministra con chicles ungidos, hermano. Él agarra los chicles y ora por los chicles. Amén, gloria a Dios, hermano. Ven acá al frente y dice, ¿cómo mastique este chicle? Créale al evangelio. Eso no es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que yo le crea que si por masticar un chicle yo me salvo, eso no es el evangelio. Créale al evangelio, dice. No sabe lo que está diciendo. Él ora y le dice, mastícalo, pero asegúrese que ven aquí enfrente, esté enfermo, porque si, cuidado, te se enferma si mastica el chicle. Este hombre sabe esas cosas. Bueno, ahí viene la gente. Bueno, con una ignorancia. ¿Sabe por qué una ignorancia bárbara a la palabra de Dios? Porque no creen que la palabra de Dios es suficiente. Sí, yo he leído mucho eso en la Biblia, pero no me llena. La Biblia no me llena. Yo no sé cómo. Alguien puede decir que la Biblia no le llena. Pero vienen de los chicles ungidos. Entonces vamos a masticar los chicles. Ahora ya está de la manguera ungida. Aquel que ministra con manguerazos de agua y los tira al espíritu con manguerazos de agua. El otro trae harina y le trae su cartel. Es un acto profético. Yo creo que vamos a traer una Biblia, pero Dios se lo reveló en la intimidad del Dios de la Biblia. Qué espiritual el hombre. Y le ministra, hágame su cartel, y abre su cartel, le tira harina, es un acto profético de prosperidad y se van a hacer ricos. Ahora el otro Dios le reveló una gran verdad, dice, que obviamente que no vamos a traer una Biblia, que al Espíritu Santo, dice, podemos llamarle Señora, la Señora, dice. Y empiezan a cantar, a ver hermano, Señora, Señora, ven, Señora. Imagínense, hermano, a eso termina una persona que le resta importancia a la doctrina, a la palabra de Dios, y empieza a moverse en sus revelaciones, en sus intuiciones. No, hermano, no encontramos eso en la palabra de Dios. Está el de la manguera ungida, está el de los chicles ungidos, está el de la harina, está el de que le llama al Espíritu Santo Señora,
está la mujer del señor Maldonado, que Dios le reveló, y aquí te voy a decir con mucho cuidado, y espero no sonarme grosero, pero lo que esta mujer dijo es una grosería tremenda. Dios se reveló a ella, pero ¿saben qué forma? El Dios de las tetas grandes. Esta mujer, ¿dónde saca eso? Oh sí, Dios me lo ha revelado. Él así es, dice, porque él es como una madre, y vio a Dios con esos bustos grandotes. Hermano, ¿a dónde vamos a parar con herejía tras herejía por no darle la importancia a la conciencia de las Escrituras? No solamente eso, el señor Cash Luna huele la sangre de Cristo. La primera vez yo estaba en Guatemala, cuando estábamos en un cuarto y yo olí la sangre. Esta fue la primera vez. Yo olí la sangre de Cristo y he tenido otras experiencias donde él huele la sangre de Cristo. ¿Y de dónde sacamos eso, Dios? ¿Cómo que vas a oler la sangre de Cristo? No solamente esa herejía, ese hombre tiene cantidad de herejías, igual que Benny Hinn. No, Benny Hinn tiene, hermano. No vale ni la pena mencionarlo. Él no solamente huele la sangre de Cristo, él le pide a Dios cómo quiere que se le aparezca, que se le revele. Y Señor, ahora quiero que te me reveles como el sacerdote Melquisedec. Y Dios se me reveló como el sacerdote Melquisedec. Esta es la petición de él, pues. No está en la Biblia eso. No está en la Biblia. ¿Y qué si hablamos del ámbito espiritual con los demonios? ¿Cuántas cosas muchos cristianos aseveran acerca del mundo espiritual, acerca del reino de las tinieblas, que la Biblia no nos arroja luz al respecto? Tenemos a la señora, por ejemplo, ¿cómo se llama aquella? Ana Méndez. Ana Méndez, que viaja a lugares, no sé, hace viajes ancestrales, llega a un lugar donde abre un cofre, da cuenta que está viendo el videojuego de Nintendo de Mario Bros. Y ella abre un cofre con tesoros, no sé qué, le da unas armas que el hombre no conoce, y ella combate en el mundo espiritual. Entonces, no encontramos tales cosas en la palabra de Dios. No las hay, hermano. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de doctrinas, demasiado con cosas que la Biblia no nos dice, hermano. Y no estamos obligados a creer y a obedecer. Pero cuando hay una debilidad y un desconocimiento, dice, bueno, yo fui a esta iglesia y yo me siento que estoy en desobediencia a Dios y yo no obedezco y no soy parte de este movimiento apostólico, profético nuevo que se está surgiendo. Pero el problema es que ese tipo de cosas, hermano, están en contra de la Biblia. Ahora, ¿qué en cuanto a, ya vamos a terminar, hermano, llamarle pecados a las cosas que la Biblia no le llama pecado? Mire, hermano, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia, sea explícitamente o por implicación. No sé si eso se entiende. Si no está explícitamente en la Biblia tal cosa llamada como pecado, no le llamemos pecado a lo que no es pecado. Si usted le empieza a llamar a muchas a costumbres o cosas que unos hermanos hacen, cosas pecaminosas, usted los está encadenando. No obedecer la Biblia, sino aquellas cosas que usted mismo se ha inventado, ha sacado y les ha llamado pecado y les crea en ellos un sentido de culpabilidad. Por ejemplo, si usted dice que tomar soda es un pecado, yo estoy, por ejemplo, me sale sencillo, pero puede ser cualquier cosa. Usted así le hace creer que tomar soda es un pecado y le crea sentido de culpabilidad a la otra persona. Por ejemplo, si comer ciertos alimentos es un pecado, no comas carne, no comas puerco, es un pecado, no es un pecado. La Biblia no te dice que es un pecado si comes eso, pero porque así lo enseña la iglesia. Por ejemplo, hay un predicador caribeño, muy ayudado, que recién se entendió. Yo lo admiro porque yo sé que temía a Dios, pero había cosas que nunca estuve de acuerdo con él. Aunque no conoce mucho sus predicaciones, pero las que a escuchar, yo sé que hay muchas cosas buenas, pero hay otras cosas que, bueno, si no lo dice la Escritura, no tengo por qué obedecerla. Él condenaba desde las tarimas y llamaba falso cristiano o cristiano carnal aquel cristiano que se iba a la playa, se iba al cine, si veía televisión, porque la televisión era el cajón del diablo, si la mujer usaba un pantalón, y si miraba una pelea de boxeo, o si jugar a la pelota. No sé específicamente, menos que como en el Caribe se juega mucho el béisbol,
todos son del mundo, mundanos, todo eso es mundano, todo es mundano. La Biblia no es clara en esas cosas, no nos la declara como un pecado. Nosotros tenemos otra autoridad de ir más allá de lo que Dios ya nos reveló para llamarle pecado a cosas que no son. Entonces, ¿qué formó este hombre en el Caribe, Puerto Rico, en muchos lugares? Se pone con mucha gente, iglesias legalistas donde la mujer hasta el día de hoy, el vestido está acá, no, un pantalón no, es un pecado, al infierno. Él decía, el Espíritu me reveló, Dios me reveló que la mujer no debe usar pantalón, no debe. Nadie en esa congregación se atrevía a llegar con un pantalón, ninguna mujer. ¿Por qué? Porque el predicador te iba a condenar. Usted los ata. Algo que la Biblia no te dice, hermano. Lo que Deuteronomio dice de no vestir vestido de hombre, no es lo que eso se refiere, hermano. Un pantalón, hay pantalón de mujer, pantalón de hombre. A ver si es cierto, a ver, Caín, allá en Guarno ven unos pantalones de mujer que tienen una floresota y unos moñotes acampanados, te lo voy a traer para que te lo pongas, porque si tú crees que los pantalones todos son para hombre, te vas a tener un pantalón de mujer, a ver, te lo pones, no vas a querer. Entonces no es de mujer, ese es para mujer. Tú te pones de hombre y tu esposa te pone de mujer. Pero usted llegó a una iglesia donde le dijeron que es pecado ponerse un pantalón, ya entraron en el legalismo, ya la indujeron en esas ataduras y le hace sentir una culpabilidad. Si un día se pone un vestido, hay una gran culpabilidad. ¿Quién te lo introdujo? No, la palabra de Dios. Si no se pone un pantalón, hay una gran culpabilidad. Cree que Dios la va a condenar. Y así practicar otras cosas. Y no nos daré tiempo a hablar muchas cosas, hermanos. No son en sí pecaminosas. No son en sí pecaminosas. La Biblia no nos dice, no está explícitamente expresado en la doctrina de la palabra de Dios, así que no tenemos otro derecho de llamarles así. Terminamos con un comentario del teólogo Wayne Grudem acerca de este punto, el último que le mencioné, y terminamos la clase. Dice que este principio es importante porque siempre hay creyentes, unos creyentes, una tendencia a empezar a descuidar la búsqueda diaria, regular en la Biblia, para tener dirección y vivir según un conjunto de reglas escritas por alguna denominación en particular respecto a lo que se hace o no se debe hacer en la vida cristiana. Es más, siempre que añadimos algo a la lista de pecados que prohíbe la Biblia misma, se le hace daño a la iglesia y a la vida de los creyentes. La Biblia sí tiene una lista de pecados, pero cuando usted le añade a la lista de pecados, le hacemos un daño a la iglesia y a la vida de los creyentes. Cuando usted escucha un predicador y dice, a ver, usted hermana, la allá atrás, la que anda maquillada, hija del diablo. Ay, desde el púlpito, ¿sí? Así los hay, hija del diablo. Una hija de Dios no se pinta. Acá está otra hija del diablo con aretes. Son duros. Allá está otra hija del diablo que se pinta el pelo. Otra hija del diablo allá. Y allá, mira, hasta acá me olor a perfume. Dicen ellos, son los orines del diablo. No se me sacaron eso. Pero lo dicen. Yo me fui a Oaxaca, así predicó un predicador que llegó allá. Pero predicaba con un fervor, hermano. ¿Sabes qué hace? Y sobre todo la mujer, la mano atacada, ay, pobrecita, la mujer no sé qué hacer. Anda como allá, cuando creo que los conquistadores españoles llegaron con los indios en aquel tiempo. Sí, patroncito, todo lo que diga, patrón, todo lo que diga el predicador, porque él recibe revelación de Dios. Y a mí Dios me reveló que esos rayitos que se ponen en el pelo, la mujer verdadera hija de Dios no usa ni eso, no se pinta el pelo, no se pone arete, no se pone un collar, el hombre no se puede poner un sombrero, que no se ponga un sombrero. ¿Cómo saben esas cosas? Se le agrega a la lista de pecados. La Biblia no te dice, hermano, usted es libre de todas esas cosas, sea decente, con decencia, con equilibrio, con modestia. Usted no le va a condenar por eso. Y no solamente eso, van todavía más allá. A esos actos, a esas prácticas, les atribuyen poder salvífico. Es decir, no es que la salvación recae en la obra de Cristo en la cruz, es en tu maquillaje. Si tú te quitas el maquillaje, ay, porque si Cristo... Hay una canción que un día yo escuché una estación ahí en la aplicación de mi celular, un corrido. Y que cuando Cristo venga, hermano, que si te encuentra con pantalón que está allá en el infierno, te vas a quemar, y que si te encuentras con aretes o pintadas, te vas a no sé qué revolotear en el infierno. Todos se van al infierno.
se le agrega a la lista de pecados que la Biblia nos da. Pues como ellos no creen que la Biblia es suficiente, no, es que hay más pecados, que esta gente retrasada espiritual no sabe, pero como yo recibo revelación, yo siento en el espíritu que eso es un pecado. No te lo dice la Biblia, pero yo sí lo dice. Entonces se te hace daño, te queda encadenada a una religión. Usted, más que evangélico o cristiano, es un sectarista. Por eso digo, dele a uno de esos ministros que cierran la Biblia, a uno de esos pastores que dirigen una iglesia, y en menos de 3 meses ya la convirtieron en una secta. Y se atribuyen una santa espiritualidad. Son muy espirituales ahí. Y vuelve otra vez, y su tema de siempre será el mismo. No, es que lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros creemos, lo que practicamos en la iglesia, no es nada que tú vas a leer en la Biblia. Usted es pura letra, pura Biblia. Es algo que nosotros aprendemos en la intimidad con el Dios de la Biblia. Tú lees la Biblia de Dios. Yo voy directamente con el Dios de la Biblia. Ay, hermanito. Qué bonito, qué espiritual, hermanito. No, eso puede ser espiritual, pero eso no es así. El Santo Espíritu no dará poder para la obediencia a reglas que no tienen aprobación de Dios en la Biblia, ni tampoco los creyentes en general hallarán deleite en la obediencia a mandamientos que no están de acuerdo con las leyes de Dios escritas en sus corazones. En algunos casos, dice Juan Grudem, los creyentes pueden repetir y fervientemente suplicarle a Dios victoria sobre supuestos pecados que en realidad no son pecados de ninguna manera, y sin embargo no se le dará ninguna victoria, porque la actitud o acción en cuestión no es un pecado y no desagrada a Dios. Entonces dice, gran desaliento en la oración y frustración en la vida cristiana pueden ser generalmente el resultado de este tipo de cosas. Una mujer que dice, y cometió un tremendo pecado, un día fui a una tienda y me compré un cuadrito de maquillaje. Y yo sé que ya ando mal con Dios, hermano, ese pastor es un hermano, no lo hemos visto en la iglesia. Y le dije, hermano, ¿yo cómo le confieso mi pecado? Es que me maquillé, cometí un gran. Entonces yo ¿para qué oro? ¿Para qué voy a la iglesia? Estoy luchando con esto porque yo me comí unos aretitos. Porque el ministro, el pastor, le dijo que todo eso era un pecado. Yo encontré a un hermano, bueno, cuando lo vi en México era un mundano todavía, un día se lo platiqué aquí, era un mundano malísimo, creo que era malo, muy malo. Después de años de no verlo, lo encontré, me dio alegría que ha sido transformado por los poderes de Dios, y no alcanzó, es un hijo de Dios ahora. Pero a la vez me dio un poquito de tristeza porque pues, ha estado con una iglesia muy legalista. La esposa que ahora tiene, porque su esposa otra se dejaron, él dice, no, yo a mi esposa yo le enseño, porque así en mi iglesia se enseña, ella no se puede pintar, no se puede pantalón, no se puede maquillar, no se puede hacer nada, no se puede cortar el pelo, absolutamente nada de eso. Porque cuando yo veo a mi mujer así de esa forma, yo me siento como yo andaba con las cabareteras allá, que estaban pintadas, ¿ves? Entonces para él, su mujer, que acá se depiló, se pintó aquí, es una vil cabaretera. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No agreguemos, no dejémonos, hermanos, encadenar, ser atrapados, atados por reglamentos de hombres. Jesús dijo una vez, ustedes han violentado la palabra de Dios o han suplantado la palabra de Dios por mandamientos de hombres. Vamos a orar.